Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema importante, el sangrado gastrointestinal o digestivo. Se trata de una pérdida de sangre en algún punto del tubo digestivo entre el esófago y el ano. Esto no es una enfermedad en sí, sino una señal o complicación de algún problema de salud. Este sangrado se clasifica según el lugar donde ocurra. Puede ser en la parte superior, lo que incluye el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado, en la parte media, que es el intestino delgado, o en la parte inferior, es decir, el intestino grueso y el ano. Si el sangrado aparece de repente y es intenso, lo llamamos agudo. Si dura un tiempo o es intermitente, lo llamamos crónico. Cualquiera puede tener un sangrado digestivo, pero la probabilidad aumenta con la edad y si existen otras enfermedades. Es vital que sepas identificar los síntomas. Si experimentas un sangrado agudo o grave, busca ayuda médica de inmediato. Algunos signos incluyen heces negras o con apariencia de alquitrán, sangre roja oscura o brillante mezclada con las heces, vómito con sangre roja brillante o vómito con apariencia de pozos de café. Otros síntomas pueden ser cólicos o dolor en el abdomen, mareos, cansancio o dificultad para respirar. En casos graves podrías entrar en un estado de shock, con confusión, una frecuencia cardíaca rápida, piel pálida, manos y pies fríos o sudoración. En estos casos, busca ayuda de inmediato. El sangrado crónico, en cambio, a veces es tan leve que la cantidad de sangre es demasiado pequeña para que tú o tu médico la veáis y solo se detecta con pruebas especiales. Con el tiempo puede causar anemia, lo que se manifiesta como cansancio, palidez y dificultad para respirar. Si la cantidad de sangrado crónico aumenta de repente, podrías empezar a tener los síntomas del sangrado agudo. Las causas del sangrado digestivo varían según su ubicación. Por ejemplo, en la parte superior puede ser por úlceras pépticas, unas llagas en el revestimiento del estómago o el intestino delgado que pueden sangrar. Estas úlceras suelen causarlas una infección, el uso de medicamentos antiinflamatorios como la aspirina o el ibuprofeno o anticoagulantes. También puede ser por inflamación del estómago o del esófago o por venas agrandadas en el esófago o estómago que pueden reventarse. En el intestino delgado, las causas incluyen vasos sanguíneos anormales o agrandados e inflamación por condiciones como la enfermedad de Crohn o tumores. Para la parte inferior del tracto digestivo, las causas más frecuentes son la enfermedad diverticular, donde pequeñas bolsas en el colon sangran, hemorroides, pequeños desgarros anales o inflamación del colon. Para diagnosticar un sangrado digestivo, tu médico te hará preguntas sobre tus síntomas, los medicamentos que tomas y tu historial médico y familiar. También te hará un examen físico y revisará tus signos vitales y tu abdomen. Puede que te pidan pruebas de heces o de sangre para detectar sangrado oculto o para ver si tienes anemia. Una herramienta muy común es la endoscopia, que usa un tubo largo y flexible con luz y una cámara para ver el interior del tracto digestivo. Durante una endoscopia, el médico puede tomar muestras para analizar o, en algunos casos, tratar el sangrado al mismo tiempo. Existen diferentes tipos de endoscopias para cada sección del tracto digestivo. Alternativamente, se puede recurrir a una cápsula con cámara que tragas para observar el intestino delgado, a radiografías especiales o, en casos complejos donde el sangrado es abundante y no se detiene, una cirugía para encontrar la fuente. El tratamiento para el sangrado digestivo depende de su gravedad, la causa y dónde se encuentra. A menudo, durante una endoscopia, el médico puede inyectar medicamentos en el lugar del sangrado, cauterizar, es decir, aplicar una corriente eléctrica para quemar y sellar el vaso sanguíneo, colocar una banda o un clip para cerrarlo o aplicar un polvo o gel para detener el sangrado. Si el sangrado es muy abundante o no se detiene, es posible que necesites una cirugía. En algunos casos se puede recetar medicamentos para tratar la causa subyacente como las úlceras pépticas o la inflamación intestinal. En algunos casos se pueden recetar medicamentos para tratar la causa subyacente como las úlceras pépticas o la inflamación intestinal. Para prevenir futuros episodios es crucial que sigas el plan de tratamiento de tu médico. Algunos medicamentos de uso común, como los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo la aspirina o el ibuprofeno, o ciertos anticoagulantes y antiplaquetarios, pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente si se toman juntos. Habla siempre con tu médico sobre todos los medicamentos, tanto de venta libre como recetados, y los suplementos que tomas. También te puede ayudar a aumentar la fibra en tu dieta si tienes enfermedad diverticular o hemorroides,
evitar el alcohol si tienes venas agrandadas en el esófago y dejar de fumar para prevenir o tratar diversas afecciones. Finalmente, quiero contarte que existen ensayos clínicos en los que los investigadores estudian nuevas formas de encontrar el origen del sangrado, mejorar los tratamientos y evitar que se repita. Participar en ellos voluntariamente puede ayudar a los profesionales de la salud a obtener más información y mejorar la atención médica para todas las personas en el futuro. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado esta información útil. Muchas gracias.